Hola a todos, gracias por la invitación al comité organizador. Eh, por ahí, quienes atendieron a la sesión de reproducción, esta charla es básicamente un condensado de conceptos en 25 minutos de lo que hablé por 45 allá. Lo bueno es que es en nuestro idioma, en nuestro primer idioma, y por ahí podemos tener una mejor interacción, preguntas y todo eso, ¿ya? Y para quienes no asistieron a la sesión de reproducción, va a ser algo nuevo y feliz de responder todas las preguntas. Para explicar un poco el contexto de lo que hacemos y de lo que hemos aprendido en Group Housing en Country View Family Farms por poco más de 20 años, es bueno hacer una breve descripción de la empresa a la cual represento. Country View Family Farms, como empacador, es el quinto empacador más grande de Estados Unidos. Estamos ubicados en nuestra sede central en Hatfield, Pensilvania. Está como a 30 minutos de Filadelfia. Y somos totalmente integrados. A nosotros nos gusta decir que somos más que integrados, coordinados, porque el nivel de conexión que tenemos entre las distintas áreas es bastante íntima y en tiempo real. En ingresos generamos más de 2.000 millones de dólares y 1.600 millones de libras de carne de cerdo se producen al año en Clemens Food Group. Clemens Food Group es la empresa madre de Country View Family Farms. Country View es la unidad de producción porcina, por decirlo así, de Clemens Food Group, que es el gran holding. En números, como ahora unidad de producción porcina, Country View Family Farms es el productor número 11 en Estados Unidos, con 115.000 madres. Tenemos 400 miembros del equipo trabajando en la empresa y además más de 350 granjas familiares, que son los contract growers, que les llamamos, o son quienes engordan nuestros cerdos destetados, que trabajan para nosotros. Estamos ubicados en 6 distintos estados, producimos 2,8 millones de cerdos al año, servicios veterinarios 24/7, y una de las cosas que hace nuestra empresa distinta, de hecho, es el estar ubicado tan lejos del cinturón del maíz. Eso hace que nuestros costos de producción sean muy altos versus cualquier productor acá del Midwest. Nuestro costo de producción es significativamente más caro. Y es por eso que hace 20 años nos embarcamos en esto, porque por un lado, quienes fundaron la empresa dijeron en ese entonces, en Europa ya se está hablando del group housing, y siempre había una tendencia que 10 años después de lo que pasa en Europa empieza a generar cierta tendencia en Estados Unidos. Entonces fueron bastante visionarios quienes lideraban la empresa en ese entonces y dijeron, vámonos a Europa y empecemos a aprender de esto, porque tenemos que saber diferenciarnos en el tiempo. Similar a muchos de los países que están acá, por ejemplo, de donde yo nací, Chile, nuestro costo de producción también es mucho más alto que el de Argentina, que el de Brasil, porque no producimos ni la mitad del maíz que tenemos que consumir y no producimos soya. Todo eso se importa en Chile. Entonces, por ejemplo, para el modelo chileno es muy similar a lo que es Country View en Pensilvania, porque nuestro costo de alimentación es alto, etcétera, etcétera. Entonces, buscando diferenciarse y agregar valor a la carcasa, es que la empresa a la cual represento, Country View Family Farms, hoy en día tiene el 100% de sus granjas group housing, ¿ya? De las cuales el 45% son post-implantación, o sea, los animales se mueven, se inseminan en una jaula, se esperan 42 días, luego de confirmar de preñez por ultrasonido se mueven a un corral. Eso es el 45% de la población. El 55% es preimplantación, o sea, se insemina y antes de que empiece la implantación, al día 3, 5 post-inseminación, se mueven a corral. Y en términos de sistemas de alimentación, más de la mitad de nuestras granjas ocupan tecnología de comedero electrónico. Y el 45% lo que llamamos stanchion o feed boxes o cajas de alimentación que botan alimento al piso. Como para que todos estemos en la misma página en términos de estándares de housing o de alojamiento de marranas acá en Estados Unidos, existen 4 grandes grupos. Existe lo que llamamos el modelo base, que es el 100% jaula, ¿ya? En donde luego de la monta, la hembra pasa sus 7 a 10 días acá, luego la gestación completa la pasa en la jaula, luego se va a maternidad por 21 días, en total está 145 días en jaula por cada ciclo productivo, lo que representa el 100% del ciclo a 1,3 metros cuadrados, ¿ya? Luego el siguiente estándar es lo que llaman acá Ohio Standard, ¿ya? O post-implantación.
que básicamente la hembra cuando está preñada por 42 días se confirma preñez por ultrasonido, por lo tanto está en jaula 7 a 10 días, tal cual como la base. Luego de 42 días se confirma preñez y se mueve a corral. 21 días en lactancia, igualmente, son total 73 días en jaula que pasa esta hembra, ¿ya? Por lo tanto, del ciclo total, que dura alrededor de 145 días, el 50% de ese ciclo lo pasa en una jaula, el otro 50% lo pasa en un corral donde puede deambular libremente. Y los espacios, el estándar acá que se maneja cuando están en corral va entre los 1,5 a 1,85 metros cuadrados por animal, ¿ya? Preimplantación ahora, ¿ya? Muevo la hembra pocos días después de inseminada. Está 7 a 10 días en jaula entre el destete y la inseminación. 3 a 5 días después de inseminación se va a corral, ¿ya? Luego pasa 21 días en jaula maternidad, son 34 días totales en una jaula. Y como pueden ver, eso representa el 23% a 2,2 a 2 metros cuadrados por animal. Y finalmente, lo que no sé por ahí han escuchado, pero la proposición 12 de California o la pregunta 3 de Massachusetts exige que toda la carne de cerdo fresca que se venda en estos estados tiene que cumplir con esta norma. Y esto ha generado un gran revuelo, una gran discusión acá en Estados Unidos, porque estamos exigiendo bajo estos estándares que una vez de destetada, la hembra pase 0 días en una jaula. O sea, se desteta a corral, ¿ya? 0 días, perdón, y luego en jaula, en gestación 0 días también, son 114 días en jaula. Y solo en maternidad puede estar en jaula. De hecho, está normado el momento en que puede pasar a maternidad, ¿ya? Tiene que cumplir un número mínimo, no puede ser más allá de, ayúdame Jesús, 5 días, ¿verdad? 5 días antes de la fecha estimada de parto, la hembra puede irse a maternidad a una jaula. Pero no podemos buscarle el lado a la norma y subirla 2 semanas antes, ¿cierto? Está normado eso también. Y como se imaginan, y además tiene que estar a 24 pies cuadrados o 2,2 metros cuadrados por animal. Muy similar a lo que se hace en Europa hoy día. El tema es que la gran discusión hoy día es un productor que está en este escenario hoy día, pasar a acá es muy difícil. Y esa es la gran discusión que hay hoy día. En Country View Family Farms, como ya teníamos el 55% del inventario en esta situación, pasar acá resultó bastante más fácil. Y es por eso que queremos compartir el viaje que hicimos, porque creo que es importante irlo considerando, sobre todo en nuestros países, porque todos estos temas estoy seguro que van a llegar en algún minuto a todos los países de los cuales ustedes vienen. Y en ese sentido, nosotros somos afortunados de que, de nuevo, gente con visión en el año 2010 ya empezó a trabajar esto. Y en el año 2007 nosotros ya teníamos la primera granja Group Housing con comederos electrónicos, ¿ya? Fueron 5 años de ir a visitar Europa, aprender de la tecnología, empezar a contactar líderes de opinión. Nos animamos a construir la primera granja en el 2007 y luego empezamos a expandirnos ya en el 2008, generando la promesa interna, por decirlo así, que al 31 de diciembre del 2022 íbamos a ser 100% Group Housing, ¿ya? Nos dimos básicamente 14 años para cumplir con eso. Y no solamente Country View, que suministra 2.8 millones de cerdos a la planta, Hatfield y Coldwater, tenemos 2 plantas, pero además todos los otros que proveen de cerdo a esas 2 plantas, que tenemos terceros también, tienen que cumplir con estándar de Group Housing. Empezamos a probar también en el 2015 jaulas de maternidad que se pueden abrir y permiten a la hembra girar, ¿ya? Durante la lactancia. Eso también lo tenemos medido y analizado. Si el día de mañana tenemos que hacerlo, sabemos más o menos cómo podría funcionar. Y luego ya en el 2020 completamos el crecimiento de la empresa. Empezamos en el 2005 con 35.000 animales, ahora tenemos 115.000 hembras. Y ya en el 21 empezamos a trabajar en esto que les contaba, que es el Prop 12. Y de ahí en adelante ha sido todo crecer en Prop 12 hasta 55.000 madres. De todo lo que hemos aprendido en estos 20 años, ha sido mucho, no nos va a alcanzar el tiempo para revisarlo todo, pero me quiero enfocar con algunas cosas que se puedan llevar. Esto ya lo vimos, me lo voy a saltar. Pero básicamente cuando hablamos de gestaciones grupales, podemos fluir o construir estas granjas bajo 2 normas o ideas. Una es gestaciones estáticas o gestaciones dinámicas, ¿ya? La gestación estática, esta es la primera. Estos corrales que ustedes ven aquí, que tienen un comedero electrónico cada uno, son corrales de 60 hembras cada uno.
Corrales estáticos reciben un grupo de monta completo. Entonces, si tengo, por decir algo, 260 animales inseminados esta semana, me van a ocupar alrededor de 4 corrales y un poquitito más. Pero no hay mezcla de grupos de monta. Todos los grupos de monta se van a un solo corral. Que es súper bueno porque mezclo animales una sola vez. Y cada vez que mezclo animales, estos animales pelean, ¿ya? Se generan peleas y con eso hay merma productiva. Entonces la mezcla es mínima, eso es muy bueno, pero el problema es que conforme los animales, algunos de ellos pierden la preñez, ¿cierto? 8 o 10% de los animales van a ir perdiendo preñez. Esos son espacios vacíos que se generan y que no se ocupan, porque estaban a full capacidad en el comienzo y luego se generaron espacios y esos espacios se subutilizaron. Y el metro cuadrado de estas granjas es súper caro, entonces es subutilización de espacio, eso es dinero. Luego existe este otro tipo de flujo que es el flujo dinámico, en donde nuestras granjas acá, por ejemplo, una granja de 5.500 vientres tiene 16 corrales dinámicos, que reciben alrededor de 16 hembras cada corral que conforman un grupo de monta. Entonces aquí estoy ingresando animales recién inseminados toda la semana. Eso me permite ir llenando los espacios de los animales que se van a maternidad, pero también de los animales que pierden gestación. Y estos corrales están siempre a tope de capacidad, ¿ya? Súper bien. Pero el problema es que mezclo toda la semana. Y todas las semanas tengo que manejar peleas. Entonces, con Jesús y el equipo, discutiendo de opciones, estamos explorando ahora último un entremedio que hace a todo el mundo feliz, que es el estático modificado, ¿ya? El estático modificado, lo que hacemos, el mismo concepto, todas las montas, sobre todo de hembras destetadas y hembras de reemplazo, se van a llenar corrales estáticos. Pero las montas del término de la semana, que generalmente son hembras repetidoras, las inseminamos y las ponemos en esta área que le llamamos parking, ¿ya? Que es lo que nosotros hacemos normalmente en un sistema de jaula. Siempre tenemos una zona de parking donde ponemos hembras que podemos ir moviendo para llenar espacio. Acá hacemos un poco lo mismo. Entonces, las hembras, y como estas son hembras repetidoras, que generalmente no tienen la mejor tasa de aparición, estos corrales están cerca de la zona de jaula y podemos mover esos animales para ser inseminados de nuevo acá, pero también conforme los otros corrales pierden la preñez, ¿cierto? Y estos animales se van de nuevo como hembras vacías a ser inseminados de nuevo, se llenan los espacios de acá. Y eso lo hacemos después del día 70 de gestación, donde además hemos visto que las peleas son mucho menos en intensidad y número después de los 70 días de preñez. Entonces, esa mezcla también genera mucho menos pelea y lo hemos visto haciendo seguimiento a la mortalidad de esta granja. La mortalidad, la verdad, es que no ha cambiado, ¿ya? Pero eso es al final del día tiene las ventajas del sistema estático, pero nos permite también utilizar mejor los espacios. También lo que hemos aprendido es tener segregación, hacer corrales de hembras primerizas, de hembras de primer parto, que están pasando su segundo ciclo, y hembras ya más viejas. También por condición corporal, pero no mezclar múltiples paridades o distintas condiciones corporales idealmente en cada corral. La segregación es clave y eso nos ha permitido mejorar nuestros parámetros productivos también. En lo que es alimentación, en la empresa también tenemos distintos tipos de alimentación. Tenemos el sistema más básico, alimentando a cucharón al piso, en corrales de 4 animales. Tenemos sistemas de alimentación con caja, que ya alimentan un corral de 9 animales, con alimentación automática al piso. Y tenemos sistemas electrónicos. Estos, los que son de caída al piso, ya sea por cucharón o por caja, son súper simples, ¿ya? Pero tienen algunas desventajas. Y como no podemos tener todo en la vida, el sistema electrónico cubre todas las desventajas del sistema más manual, pero tiene tremendas complejidades de operación también, desafíos, ¿ya? Que los vamos a ver. Lo que llamamos de caída al piso o por caja, acá en Estados Unidos se conoce como sistema stanchion, que básicamente es el sistema que adoptan, de hecho, muchas empresas, y nosotros también lo hemos hecho, tratando de transicionar desde la jaula al group housing o a la gestación grupal, porque básicamente, si ustedes se fijan acá, hay un pedacito de jaula aquí, y ahí hay cada caída de alimento. Podemos en parte reutilizar las jaulas que tenemos, ¿ya? Para generar estas caídas de alimento acá. Es una transición mucho más económica, ¿ya? No de gran inversión, además súper simple de operar y de mantener.
Además, estos corrales tienden a ser más pequeños. Yo el sistema Stanchion que conozco acá más grande debe tener 35 hembras por corral. En nuestra compañía son de 4 a 9 animales por corral. ¿Ya? Y lo bueno es que acá cada vez que cambiamos curvas de alimentos, si ustedes tienen incrementos o bajadas en la curva de alimentación, en este sistema da lo mismo. Ustedes pueden botar 2 kilos, 2 kilos y medio, lo que sea, cae todo a la vez, las hembras comen al mismo tiempo, no hay mayor problema. Vamos a ver que en el sistema electrónico tiene algunos desafíos. Pero acá manejar condición corporal es más difícil, porque ustedes alimentan corrales, acá no se alimentan hembras. Ustedes manejan condición por corral y ajustan cajas por condición del corral promedio, pero sabemos que no estamos trabajando condición corporal individual. Además, el manejo de hembras dominantes o muy débiles, básicamente que son dañadas por otras, es más difícil acá, porque no tienen dónde escapar, son corrales más chicos. ¿Ya? Y la alimentación de precisión no es posible. En cambio, en el sistema electrónico es una solución más avanzada. ¿Ya? Los animales se alimentan a través del día, en la medida que van pasando por una estación electrónica, van haciendo turnos de alimentación. Y ellas se jerarquizan, generalmente van todas más o menos en el mismo orden día a día. Una vez que se jerarquizan, generalmente todos los días la primera es la primera, la segunda y la última es la última. ¿Ya? Los animales, además acá, toman entre 10 a 12 minutos en alimentarse. Por lo tanto, hay mucha espera. ¿Ya? Si tengo un corral de 60 animales a 10-12 minutos, son 600 minutos, ¿cierto? No, son, de hecho, sí, son 600 minutos, 700 minutos. Es mucho tiempo. Los animales tienen que esperar horas, los últimos en cada día en comer, versus el otro sistema que no hay ansiedad. Cae la comida, todos comen al mismo tiempo. ¿Ya? Además, acá hay mucho caminar. Estos corrales que son 4 estaciones en línea que alimentan 240 hembras por corral, por ejemplo. Estos animales caminan mucha distancia todos los días, hacen múltiples vueltas y eso supone un mayor estrés en la pezuña, sobre todo, y mayor prevalencia de cojera, y eso lo hemos visto. Además, si sea estático o dinámico, no importa. Los comederos electrónicos son súper sensibles a los cortes de alimentación, a los problemas de flujo de alimentos. Porque el otro sistema que les enseñé primero, el Stanchion, si hay un problema de flujo de alimento y lo resuelvo, lleno las cajas, boto la comida, todos comieron al mismo tiempo. En cambio aquí, si llegué a la granja a las 6 de la mañana y me doy cuenta de que toda la noche la comida no llenó los contenedores de alimentos de la estación electrónica, tengo que llenar los contenedores y luego empieza la fila para ir a comer. ¿Ya? Y eso es un tremendo estrés. Y básicamente no somos tampoco capaces de hacer que las hembras pasen en ese día. Vamos a tener hembras que no comieron en 24 horas sí o sí. Acá ustedes pueden ver en el computador, de hecho, de alimentación, son los computadores que manejamos, en verde oscuro y claro se ven los animales que pasan y comen por primera vez en el día. ¿Ya? Verde oscuro o verde claro solamente es para diferenciar entre animales. Lo mismo con el rojo. El rojo son animales que van ya por segunda, tercera o más veces al día. ¿Ya? La sesión de alimentación en nuestro sistema empieza a las 7 de la tarde y ustedes ven con la intensidad que van, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y conforme pasa el día ya empiezan a aparecer animales que van por múltiples veces, de hecho, en el día. ¿Ya? Entonces, cualquier corte de alimentación va a generar un tremendo problema porque todos estos animales que ustedes ven aquí no van a comer y van a tener que pasar a la tarde. Y el problema muchas veces también es que en las tardes los animales van menos al comedero, porque hace calor. Esta es una curva de temperatura en una región donde está una buena cantidad de hembras de nuestra empresa, y ustedes pueden ver 90 grados Fahrenheit son alrededor de 30 a 33 Celsius. Eso es en la tarde. La mayoría de los animales van en la mañana cuando la temperatura es más baja. Entonces así resolvamos los problemas. También va a ser complicado. Aún los animales vayan a comer con el estrés calórico que ya existe, más la excitación de tener que ir a comer porque estaban con hambre, va a generar merma. Y este es, por ejemplo, un caso real de un computador que entregó información donde vimos que toda la noche los animales no comieron porque hubo un problema de flujo de alimentos. ¿Ya? Entonces llegamos en la mañana, a las 6 de la mañana, vimos esto, que estas cerdas permanecieron toda la noche dentro de un comedero esperando que cayera comida, no cayó. Y esto es lo que encontramos al otro día. Entonces finalmente nosotros lo que hemos aprendido es que estos sistemas pueden ser tan competitivos
como el alojamiento individual. De hecho, aquí hay diferencias, ustedes las ven, que son, sí, lo que hemos aprendido y lo que hemos visto en el tiempo, que hay en diferencias en tasa de parto, tasa de concepción y lechones por hembra año, pero todo está también en la ejecución de los procesos y el entrenamiento y conocimiento que la gente tiene sobre el trabajo. Con Jesús estábamos conversando esta semana. Jesús es el director de reproductores en Country View. Y la verdad es que granjas con preimplantación, corrales dinámicos hoy día están produciendo tan bien como estas de acá, o incluso mejor. Pero eso ha sido un camino en donde hay que revisar siempre muchos conceptos. Pero es todo a través de la gente. Otros conceptos claves, selección de primerizas. Si es importante en un sistema de jaula, créeme que aquí es no negociable absoluto. O sea, las veces que hemos ingresado primerizas con selección cuestionable o patas que no estamos muy convencidos, pero tengo que hacer la cuota de monta, nos acordamos después. Porque son hembras que vemos después en la composta, ¿ya? Aquí el tema patas es no negociable. Sobre todo en corrales dinámicos es no negociable. Zonas de humedad en los corrales también, evitarlas al máximo. No solo porque son resbalosas, sino que porque las uñas cuando están constantemente mojadas, húmedas, son más frágiles y se quebran, ¿ya? Eso lo hemos visto. Y lo otro son los pisos en la gestación. Nosotros estamos siempre reconsiderando opciones de piso, porque en este corral donde estamos entrenando primerizas en comedero electrónico, ustedes pueden ver que a las hembras no les gusta caminar por el piso ranurado. Y no es porque no les guste porque son caprichosas, es porque probablemente les duele, ¿ya? Y ese no es un mal piso, no está en malas condiciones ni mucho menos, pero ellas prefieren caminar por la zona sólida. Entonces, ¿qué podemos hacer de alguna manera para mejorar los pisos de nuestras gestaciones, no solamente en Country View, yo les diría que en toda la industria? Tenemos todavía quizás varios productores están operando con una mentalidad de piso de engorda. Piso concreto, ranurado, en la gestación. Muchas veces son granjas remodeladas de gestaciones de jaula que adoptaron los mismos pisos que habían, pero esto nos está diciendo que tenemos que hacer algo con los pisos. También acá hay algunas otras soluciones. Esto es frecuente ver sobre todo en corrales dinámicos, donde las hembras caminan mucho, estas malformaciones de uña, y para eso nosotros hemos implementado básicamente como en una lechería, corrección de pezuña. Y todas las semanas al destete tenemos, predestete se seleccionan las hembras que tienen que pasar por corrección de uña y pasan a la estación de corrección de uña y limamos las uñas y corregimos todas las anormalidades para mejorar la retención de las hembras. Relacionado al video que les mostré, también estamos evaluando estas opciones, que son generar caminos de piso sólido y ver si eso puede ayudar a reducir las cojeras o no. También cómo cambiar los pernos de anclaje de las rejas que conforman los corrales por pernos de cabeza redonda, ¿ya? Para disminuir cortes o daños en la uña también. Y lo otro es, creamos un programa que se llama Especialista en Cuidado de Hembras o Sow Care Specialist. Lo comenzamos hace 2 años y básicamente la responsabilidad de esa persona, más del 90% de lo que hace en el día es identificar hembras cojas o con problemas de salud y tratarlas. O recibir la lista de tratamientos de sus colegas. Ellos, también los colegas, conforme van caminando, ven problemas, le pasan la lista al cuidador de hembras y él solo analiza y trata, analiza y trata. Esto lo empezamos a hacer, como les digo, hace 2 años y aquí de hecho vimos el impacto de eso. En este sistema la mortalidad de hembra andaba por el 15-20% sin prolapso. Lo sacamos de la ecuación porque genera mucho ruido, a veces tenemos oleadas de prolapsos que hacen ruido, pero ustedes pueden ver, nosotros implementamos el programa alrededor de la semana 14 y eso es lo que vemos ahora, mortalidades del 9-12% en esa granja, mucho mejor. Pero de nuevo, cuando todo el mundo es responsable de los tratamientos y las identificaciones, al final del día nadie es responsable. Entonces ponemos la responsabilidad en uno, que trabaja en equipo con el resto, pero si la mortalidad está alta, la conversación es con una persona. Y finalmente, y con esto termino, la gente. Para nosotros es fundamental. Tenemos un robusto programa de entrenamiento por niveles. De hecho, los cuidadores de cerdas que les comentaba recién tienen que ser nivel 3 o 4 para poder tomar esa responsabilidad. Tenemos programas de entrenamiento continuo y también
usamos mucho los sistemas electrónicos que tenemos para darle el trabajo más fácil a la gente. Porque no es fácil ir a identificar hembras cojas o con algún problema cuando tengo un corral de 240 marranas, ¿cierto? Pero si el computador me da una lista de hembras presumiblemente con problemas porque no comen o etcétera, puedo ir más dirigido a los problemas, ¿ya? Y también infraestructura. Es mucho más fácil pasar por una reja, como nos muestra acá este Farm Manager, Andrés Palma. Nos muestra que pasar entre corrales acá es súper fácil, versus esta realidad que también es de nuestra empresa, donde tenemos corrales con una reja que te llega hasta el pecho. Y le estamos pidiendo a la gente que revisen cada cerda y levanten cada cerda todos los días. Si a mí me piden hacer ese trabajo, no sé si estaría tan feliz. Pero acá es mucho más fácil, entonces hay que tener conciencia de eso. En términos de rendimiento, de nuevo les muestro, estos son cerdos destetados por hembra año en granjas, de hecho mayoritariamente proposición 12 aquí, con ese estándar, y pueden ser muy competitivas, ¿ya? Pueden sacar 31 lechones por hembra año y más. Esto es un promedio, ¿ya? Se puede, pero es todo, aquí ya empiezo a cerrar, porque sé que estoy pasado 1 minuto 57 segundos. Pero es todo gente, disciplina y aprender y atreverse a saltar en esto. No es fácil, ¿ya? Sobre todo porque al principio no es un terreno seguro, pero se puede hacer bien. Y quiero terminar con las palabras de nuestro presidente de Country View Family Farms, Aaron Ott. En una revista acá en Estados Unidos que fue entrevistado, él dijo: tenemos un equipo y una cultura especiales aquí y queremos que la gente sea parte de ello. Es importante que nuestros miembros del equipo no solo conozcan nuestros valores, sino que también los vivan. Y lo dejo al cierre porque yo creo que eso también hace la gran diferencia en nuestra empresa, porque podemos hacer posible las cosas más difíciles, es porque tenemos la gente. Y yo de verdad que tengo la suerte de estar parado frente a ustedes aquí hablando en representación de cientos de personas que son los que hacen el trabajo. Y somos muy, muy agradecidos de ello. Así que eso, fui muy rápido. Antes me demoré 50 minutos, ahora lo hice 28. Carlos, un poquito adelantado y afuerita del tema, porque hablaste más de la gestación en grupal, pero cuéntanos más de lo que ya tienes mapeado, ya han encontrado respecto a las Open Farrowing Crates. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería la solución? Y algo que me intriga mucho es cómo en esos 2 o 3 primeros días, la mortalidad por aplastados, o qué encontraron, qué vieron ahí cuando abres, o les abres, no les abres. Bueno, cuéntanos qué encontraron. No te quiero mentir, y los datos los tengo, pero en mi computador, no los tengo frescos en mi cabeza, porque eso lo hicimos hace varios años ya. Pero sí tenemos determinado cuándo abrir la reja o la jaula para que la hembra pueda girar, genera el menor impacto, pero siempre hay un impacto en mortalidad, ¿ya? Siempre hay un impacto. Ahora, son pruebas nosotros tenemos las instalaciones para poder hacerlo y hemos hecho pruebas súper puntuales, pero estoy seguro que si el día de mañana es norma y tenemos que hacerlo, vamos a aprender a hacerlo mejor. Pero conforme lo hemos hecho para hacer ensayos específicos, al final del día no hay mucha sorpresa. Cuanto más tarde la abres, menos mortalidad tiene. Lo hemos probado el día 3, 7 y 10. 3 y 7. 3 y 7. Eso. Ahora, en términos de tendencia o lo que va a pedir el consumidor, nosotros creemos que eso es lo que viene. ¿Va a ser eso o castración de lechones? Pero eso es como el paso lógico a seguir después de proposición 12 en el fondo. Entonces ya hay que ir pensando un poco en eso. Cuando la pones en la sala de maternidad, ¿llega a jaula o le dejas abierto la vez que ya va a parir y ahí se la cierras y luego de 3 o 7 días se la abrías? Según, de hecho, ensayos hicimos antes de que, de hecho, Jesús o yo llegáramos a la empresa y se han hecho ambos escenarios. De nuevo, quiero ser súper responsable, no te puedo decir que es mejor o peor porque no tengo los datos en mi cabeza. Pero podemos seguir en contacto. Pero hemos hecho el ingresar a la hembra, cerrar la jaula, abrirla cuando parió o recibirla con la jaula abierta. Hemos visto distintas combinaciones. Sí. Hola, bueno, mi nombre es Paco Glino, vengo de España y bueno, tenemos algo de experiencia con el tema de las maternidades. Un poquito ¿no? nomás. Sí, bueno,
Más que nada, lo que estamos haciendo es soltar con 4 o 5 días. Ya. ¿Vale? Pero yo lo que quería resaltar, lo que ha dicho que me ha encantado, es el tema de la gente. Para mí es lo más importante. Yo creo que en Europa se han cometido muchos errores porque nos obligaron a implantar un sistema y no teníamos a la gente preparada. Todo el tema de los sistemas automáticos de alimentación en gestación y todo esto. ¿Vale? Y luego ahora una pregunta, porque nosotros también estamos utilizando lo que son las jaulas de libre acceso en gestación. Y lo que sí que hemos notado una mejora entre el 3 y el 4% en el porcentaje final de partos y luego una disminución de las cojeras. ¿Vale? Si tenéis datos vosotros de eso. Nosotros pensamos, son pocos datos porque llevamos trabajando con esto menos de un año, que lo que observamos es que las cerdas la gran mayoría del tiempo están en su jaula. Claro. Ellas deciden estar allí. Entonces es como... Hay muchas menos peleas porque tienen donde defenderse. ¿Vale? Si tenéis vosotros datos de... Nosotros, lo de experiencia que tenemos con estas jaulas de libre acceso, de hecho, en una granja de 4.800 vientres, en donde tenemos jaula de libre acceso solo como área de inseminación. Y después que son inseminadas, es una granja compliant con Prop 12. Entonces, después de inseminadas, se van a corrales de gestación con comedero electrónico. Ahora, lo que hemos visto son distintas cosas. Y lo he conversado con la gente de producción responsable de esa granja varias veces. Gran diferencia entre recién remodelada y ahora, en el sentido en que las hembras cuando recién le pusieron esa jaula enfrente era donde querían estar, ¿ya? Cada vez menos, pero aún siempre se ve una tendencia que las hembras permanecen la mayor parte del tiempo ahí. Pero es curioso que si tú te vas a los corrales de primeriza, hay mucho más tránsito fuera de la jaula, que es un poco, se refleja lo que mostró el doctor Parson en la sesión de hoy día, donde él mostraba información que dice que primerizas que son naïf, que nunca fueron expuestas a una jaula, ¿ya? Por primera vez se les da a ofrecer jaula o afuera, con el tiempo tienden a, de hecho el estudio era hasta 7 días, el que mostró, ¿cierto? Con el tiempo van familiarizándose más con la jaula, probablemente explorando la jaula por curiosidad, pero pasan mucho más tiempo fuera de la jaula. Ahora, yo creo que cuando tú conviertes jaulas porque la norma te lo pide y tienes hembras que han vivido múltiples partos dentro de una jaula, es donde quieren estar. Y efectivamente... Por tema genética tenemos que hacer un 150% de reposición anual. Wow. Entonces, es todo primeriza, Ya. y van decidiendo. Y luego, la última pregunta es si habéis notado diferencia en el farrowing rate por ciclos. Con el sistema de alimentación, los automatic feeding system, en cerdas, si lo habéis notado. Si existe diferencia de tasa de aparición En primeros ciclos, segundos. entre variedades. O sea, sí lo hemos visto. Las primerizas, las P1 y las P2 más, se comportan y lo hemos ido aprendiendo. Nosotros hemos tenido que modificar todo eso porque claro, un 150% de reposiciones, casi todo primerizas. Entonces, claro, los niveles de productividad no bajaban. Sí, sobre todo las P1 para nosotros fue un gran desafío, porque en condición corporal no venían tan fuertes de la maternidad, fueron inseminadas en buena condición, nosotros inseminamos hembras delgadas, pero aún así, versus las P2 o más, venían... Por eso la segregación es importante y las empezamos a poner a ellas todas juntas. Sí. Carlos, muchas gracias por compartir tan bonita información y por la apertura y recordarnos muchas cosas, ¿no? que hay que hacer básicas. Tú mostrabas unos ejemplos de cómo ustedes están interpretando el comportamiento del animal. Y está clarísimo, ¿no? Y uno lo ve en los animales recién destetados igual, ¿no? Y ya veo que están empezando a jugar con eliminar los espacios en los slats. ¿Hasta dónde han empezado a tener la conversación de si van a hacer granjas nuevas, que esos corrales sean partial slat y piso sólido, ¿no? Porque yo en Canadá vi varias de esas y funcionaban muy bien, ¿no? ¿Están teniendo esas conversaciones para futuras granjas? Absolutamente. Es algo que hemos estado conversando con el equipo, piso parcial slat, yo creo que sería algo a considerar, sobre todo en las zonas de descanso, darles la posibilidad a un piso sólido y generarle caminos por ahí como lo que vimos ahí, para que puedan transitar, ir y venir. Sí, o sea, de hecho,
En nuestro equipo hemos tenido mucha discusión de cómo sería la granja ideal la próxima que construyamos. La granja del futuro para Country View, con todo lo que hemos aprendido. Y de hecho la visualizamos de hecho muy amigable con las nuevas tecnologías. Inteligencia artificial, cosas así. Yo creo que para allá va el camino también. En términos del sistema de alimentación, ¿cuál sería en tu experiencia y en lo que has aprendido la granja ideal? ¿Qué sistema buscarías? Electrónico. Electrónico bien manejado es mejor que el stanchion o el más básico, pero no es fácil llegar a ese nivel de manejo. Requiere gente especial y con mucho conocimiento, pero electrónico. O sea, Poner más estaciones sería una solución. ¿Cuál es el balance que encuentras ahí con el número de estaciones? yo diría que el balance está en escuchar al fabricante. Cuando nos ponemos muy creativos o creemos que le podemos sacar más hembras por comedero para rentabilizarlo mejor, eso a veces funciona, pero por corto tiempo. Pero normalmente yo te diría seguir la recomendación del fabricante. Hay comederos de 15 marranas por comedero, 60, 35, pero hay que ajustarse a eso. Bueno, Los pisos, los parciales duros del todo, obviamente les tenemos que hacer algún tipo de estría para que la seta no. Y volvemos entonces al acero. ¿Saben la disyuntiva grande ahí? Porque entonces abandonamos bienestar por ecología, por estos consumos de agua por lavada, nuevamente. Yo creo que encontrar ese balance en esa ecuación No está fácil. no está fácil. No. No está fácil, toca hacerles conscientes, toca implementar una, así no sea charca, pero obviamente tenemos que sacar el orín hacia un lado. Y lo otro, en todas estas decisiones yo creo que hay que involucrar mucho al consumidor al final del día, ¿eh? Porque todo lo que estamos hablando, esos 4 estándares no hay ninguno mejor o peor que el otro. Pero al final del día, ¿qué es lo que el consumidor quiere? Y para allá hay que ir, o sea, aquí no se trata de técnicamente qué es correcto o no, qué piso usar, qué piso no usar, pero también hay que estar atento a lo que el consumidor pide. Y hay que tratar de ser ingenioso en hacer lo posible nomás. Pero eso. bueno, Carlos, muchas gracias. Con eso damos por finalizado hoy día.